Hoy día, martes 2 de noviembre, damos las muy buenas tardes a todos, la bienvenida a esta actividad del programa FIC, Proyecto Código VIP 426-75590, desarrollado por la Universidad del Biobío con el apoyo del gobierno regional de esta querida región. Hoy continuamos con el ciclo de coaching sugeridos por las empresas participantes en temáticas de utilidad para el crecimiento de sus proyectos. Es así que les presentaremos hoy día la primera sesión que se denomina Tecnologías Digitales 2 y 3D, a cargo de Fernando Contreras Wood, diseñador de productos de la Universidad de Valparaíso y máster en biónica en el Instituto Europeo de Diseño de Milán, en Italia. Les recordamos a los participantes que este coaching se realizará en 2 jornadas, una hoy día martes y el siguiente el próximo jueves 4 de noviembre en este mismo horario, es decir, de 18 a 19:30 horas, para lo cual ocuparemos el mismo link de ingreso que han recibido hoy. Los asistentes que deseen participar con preguntas y tener acceso a cámara y micrófono, por favor deben aceptar el cambio a modalidad expositor. Sin más que agregar, dejamos con ustedes a Fernando Contreras, le damos la bienvenida y agradecemos, Fernando, que hayas aceptado esta invitación a compartir tus conocimientos amplios, ¿cierto?, en el ámbito del diseño de productos, no solo en Chile, sino que también principalmente en Italia y diversos países de Latinoamérica, así como otros países de Europa distintos al que acabo de nombrar. Así es que queremos dar la bienvenida a quienes han participado como empresarios, ¿cierto?, de este proyecto, y dar inicio entonces a esta primera sesión para aprender más sobre las tecnologías digitales y su aplicación en las empresas de acá del Biobío. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera primero, antes de partir con el tema de las tecnologías 2D y 3D, contarle un poco sobre lo que yo hago. Creo que es importante para este tema mencionarlo. Voy a tratar de ir muy rápido. Bueno, yo, como dijo Jimena, soy diseñador industrial, diseñador de productos, con una maestría en Italia en biónica. Yo he desarrollado mi trabajo en distintas áreas de la economía, en distintos sectores, siempre como diseñador independiente. En el ámbito de la autoproducción, en la industria metalmecánica, en la industria de la salud, que feo llamarla industria, pero bueno, pero industria de la salud al fin y al cabo, en la minería, en el sector forestal, etc. He desarrollado productos para distintas empresas, he tenido algunos proyectos personales de fabricación y comercialización de cerámica en Europa, como este Soufar. He desarrollado materiales, chocolate, mobiliario, electrodomésticos, anteojos, objetos para la cultura del cuerpo, muebles para el hogar, juguetes, bicicletas, parrillas, más materiales, elementos decorativos, algo de moda, productos para techo, monedas. Este es un proyecto bien interesante, que fue uno de los últimos proyectos en los que participé, que consistía en diseñar las nuevas monedas de Chile, que no han salido. Espero que algún día salgan. Depende de otros tirones de los gobiernos y de las economías. He desarrollado productos para la industria minera, modificaciones de sistemas, componentes, maquinaria, mobiliario, regalos corporativos, productos de autoproducción para celebrar cosas, interiorismo, marcas, branding, proyectos de comunicación, etc. ¿Por qué les muestro
esto rápidamente, porque yo no soy un experto en tecnología, ¿no? Y creo que esa es una muy buena noticia para lo que nos convoca. No es la primera vez que hablo sobre este tema, sin ser un experto, porque de alguna manera me fui involucrando con ella y se transformó en parte de mi quehacer, ¿no? Se transformó en un producto vendible en mi caso. Las tecnologías de las cuales hablamos básicamente son tecnologías que parten en los años 50, con los primeros equipos que utilizaban algo que se llama control numérico, ¿verdad? Que es matemática para automatizar procesos. Y el primero de todos fue esta fresadora con tubos de vacío, como las radios antiguas. Fue la primera máquina que era capaz de hacer algunas cosas de manera autónoma. Estaba programada con tarjeta. Una cosa increíble, ¿no? Y básicamente lo que ocurría, digamos, con esta tarjeta es que se le daban instrucciones para que se pudiera mover en el espacio. Y ahí entramos de lleno al tema que nos convoca, que es mover una herramienta en el espacio. Las tecnologías 2D y 3D son básicamente eso, digamos. Y es esa la característica que hace que tomen una condición de objeto vivo o de animación. El hecho de que puedan tener alguna respuesta autónoma, moverse en el espacio a partir de instrucciones. Acá en este gráfico, por ejemplo, se puede ver, es un elemento, digamos, que describe un cuadrado, que se mueve 10 milímetros hacia un lado y 10 milímetros hacia arriba, y acá están las funciones que lo comandan para que él haga esa operación. Es algo muy simple, pero básicamente es eso lo que hacen las máquinas a control numérico y hoy en día, digamos, computarizado. Porque ese tubo que les comentaba hace un rato atrás se transformó después en un transistor y después en un chip, y con la irrupción de las computadoras llegó a nuestras vidas. Hoy día es parte de nuestras vidas en una serie de procesos. Entonces, cuando hablamos de tecnología 2D, básicamente hablamos de un elemento bidimensional, es decir, un eje X y un eje Y, o como uno lo quiera llamar. Y cuando hablamos de tecnologías tridimensionales, hablamos de más de 2 ejes, ¿verdad? Hoy día hay maquinarias que funcionan con 5 ejes y más, incluso dado el hibridaje que se está produciendo en los últimos años. La tecnología CNC básicamente consiste en una serie de dispositivos que generalmente son siempre los mismos, ¿no? Un elemento de entrada, que es una serie de instrucciones, un elemento de control, que en los casos más simples es una tarjeta de Arduino, ¿no? Hay impresoras que nosotros tenemos en nuestras casas que se operan con ese tipo de controladores, una máquina herramienta que hace algo, ese algo puede ser muy variado, un sistema de accionamiento, que es una serie de componentes, rotores, poleas, etcétera, que permiten que esto se mueva, y algunos elementos de retroalimentación cuando son maquinarias un poco más complejas. Y siempre la posibilidad de mirar lo que está ocurriendo en tiempo real. Lo que está aquí en la pantalla es básicamente lo que construye cualquier maquinaria CNC, sobre todo las más básicas. Generalmente están hechas con motores de tipo STEP, que son estos motores que están acá, que son los motores que giran con mucha precisión y dividen el perímetro del giro en muchas partes. Eso hace que un elemento se pueda desplazar por un eje, como el que está acá, de manera secuencial y de manera exacta. También en otros casos utilizan servomotores, como esto que está acá abajo, que son unos motores chiquititos que permiten incorporar el brazo y que también se puede manejar con exactitud la posición del desplazamiento en el radio. Hay algunos que pueden girar en continuo, los más sofisticados, pero generalmente son hasta 360 grados. Y acá abajo la estructura que construye este tipo de maquinaria. De pronto nosotros visitamos algunas fábricas donde se ven maquinarias tremendamente sofisticadas, pero en esencia es exactamente lo mismo que estamos viendo acá.
Algunas de estas maquinarias, de estas tecnologías, operadas por control numérico, son los tornos, ¿verdad?, para hacer elementos circulares, máquinas de corte o láser, como la que está acá, o de agua, de corte por agua, como la que está acá abajo. Láser es la que está aquí, perdón. Esto es una fresadora, un router CNC, en el fondo, esa maquinita. Impresoras 3D, centros de mecanizado que son más complejos, como esta que está acá, que tienen 2, 3, 4, 5 herramientas distintas que operan de manera simultánea. Y, por supuesto, los brazos colaborativos, que es lo que hoy día, digamos, está más en boga y está comenzando a llegar a todas partes. Esta tecnología siempre está manejada por un software. En el caso de la maquinaria CNC, generalmente son software de parametrización, perdón, se conectan con software de parametrización que permite, de alguna manera, hacer una modificación en un punto y que esa modificación se difunda en todo el trabajo. Este es un software que ocupo yo, que lo ocupo con Mac, ¿verdad?, que me permite hacer trabajos automáticos con fresadora. Hay una cantidad increíble de maquinaria que después podemos revisar, que hace este tipo de trabajo. Pero básicamente lo importante acá es que siempre uno requiere generar un archivo, y ese archivo puede ser de dos modos: o es un archivo 2D o es un archivo 3D. Y cuando hablamos de archivos 2D, estamos hablando básicamente de software que existe en el mercado, algunos es pagado, otros gratuito, pero lo interesante de esto es que, es que en la medida que uno se vincula con un tipo de software, es como que aprendiera un poco todo, ¿no?, porque se empiezan a repetir en sus herramientas. No es necesario hacer un curso muy profundo para poder manejar este tipo de herramientas, basta con tener interés y vincularse con ellas, digamos. En el caso de los software tridimensionales pasa exactamente lo mismo. Hay una serie de software que hacen cosas distintas, algunos permiten medir esfuerzos, por ejemplo, otros permiten hacer formas que son más orgánicas, otros son más duros, que se usan un poco más en ingeniería, pero en general son software que permiten generar archivos que tienen extensiones .obj o .stl, que son las extensiones que leen la mayoría de las maquinarias que están en función de estas tecnologías. Una de las partes interesantes de esto, y que está ya presente en la vida de todos nosotros, es el tema de la manufactura aditiva, que son estas famosas impresoras 3D. Este tipo de impresora utilizan distintos tipos de software, como les había dicho. Por ejemplo, acá en pantalla estamos viendo software de modelado sólido, ¿cierto? Que es básicamente un diseño paramétrico, es decir, si yo modifico en un punto la figura, esa modificación actúa sobre todo el resto del diseño, y en el fondo cada elemento que yo modifico permite también hacer algunos cálculos, como por ejemplo la resistencia del material, la torsión. En algunos casos hay software de modelación dinámica que permiten hacer cálculos con fluidos, etc. Cosas realmente complejas, sobre todo en el área de la memoria de cálculo, son fundamentales cuando uno hace, por ejemplo, proyectos relacionados con el mundo de la minería. Generalmente van acompañados de una memoria de cálculo. Estos software hacen este tipo de cosas. Ahora, siempre es importante que uno valide estas cosas con un experto en el tema. Generalmente son ingenieros calculistas. Por eso este tipo de software es más apetecido, más usado por ese tipo de profesionales. Hay software de simulación y optimización muy específica, ¿verdad?, que permiten, por ejemplo, identificar zonas críticas en un modelo. Es decir, ¿qué va a pasar si yo lo someto a cierto tipo de carga? ¿O qué va a pasar, por ejemplo, si es que
si es que ese producto o ese objeto, digamos, va a ser producido por fundición, que pasa con el fluido del líquido en una matriz de inyección, por ejemplo. O también en las impresoras, que hoy día son por deposición, por posicionamiento de partículas de metales, que los vamos a ver también, que son muy interesantes, que permiten hacer piezas metálicas. Una cosa impensada hace algunos años atrás, para poder desarrollar prototipos y piezas rápidas, fabricar piezas metálicas en una impresora. Otro tipo de tecnología, otro tipo de software son los software de modelado de superficie, que son más bien orgánicos, se usan mucho en escultura. Son fáciles a la mano, son amigables, uno puede tallar en el fondo la figura con un cursor, ¿cierto? Ir como construyendo y deformando el elemento hasta crear una forma que es más orgánica, que en el otro tipo de software anterior es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque la información es información numérica. Acá es como esculpir prácticamente una piedra. Hay software que utilizan las máquinas, que es software específico de cada una de ellas, que lo que hace en el fondo es transformar ese volumen que uno generó en un archivo en una serie de capas. Este tipo de impresión son por deposición de capas, de cortes en una superficie uno tras otro, y eso permite que en el fondo uno pueda construir figuras con interiores complejos, ¿no? al trabajar en secciones. Ya sea en maquinarias de filamento, en maquinarias de partículas metálicas, o en maquinarias con resinas líquidas, ¿no? Hay una cantidad de software como marcas y fabricantes de impresora existen. La verdad es que uno va como utilizando el que le recomiendan, o el que le recomienda el fabricante de la maquinaria. Hay muchos que son de descarga gratuita y que permiten, digamos, trabajar con algunas máquinas mejores que otras. Hay algunos más profesionales que otros. Hay software, por ejemplo, que permite reparar archivos. A veces cuando uno construye una pieza en un modelador tridimensional, queda con algunas pifias, queda con bordes no terminados, con agujeros en la superficie, y estos software lo que hacen es reparar el modelo, digamos, como para poder imprimir. Hay otro software que permite gestionar la impresión, es decir, hay personas que se dedican a esto, que tienen no una impresora, sino que 10, 20 en línea, y las monitorean a distancia. Es básicamente una pequeña fábrica. Conozco unas personas de Argentina que se dedican a fabricar tacitas para tomar mate, y tienen una cantidad de diseños impresionantes, desde superhéroes, qué sé yo, personajes famosos, etcétera, etcétera. Cuántas cosas uno se puede imaginar con esos tipos de tazones, asociados a ese elemento cultural que es el consumo del mate propio de ellos. Otro elemento interesante en la tecnología que nosotros estamos utilizando es un componente que es un controlador, básicamente, que es esta tarjeta que está aquí abajo, que se llama Arduino. El Arduino es un invento de un italiano, creado en un instituto que se llama el Instituto Ivrea. El Instituto de Interaction Design Ivrea fue yo diría que es como la versión italiana del MIT, una cosa por el estilo, ¿no? Fue un instituto financiado por Olivetti, que lo que pretendía era capturar a los mejores talentos en las tecnologías de la información, puesto que el eje de coordenadas, digamos, del manejo de la información, que de alguna manera estaba liderada por los italianos con la firma Olivetti, pasó a Estados Unidos con la firma Xerox. Y se construyó allá un lugar que se llamaba la Sala X de Xerox, que es donde se desarrollaron gran cantidad de las tecnologías que nosotros usamos hoy día, como por ejemplo el mouse, fue producto de ese laboratorio. Steve Jobs, por ejemplo, era un asiduo de ese lugar, donde podía levantar ideas que estaban
en boga, digamos, y transformarlas o tomarlas como un componente de sus negocios. Bueno, este señor, Massimo Banzi, tuvo la genial idea de inventar un controlador que es esta placa que está acá abajo, que hay varias de ellas, digamos, que lo que hace básicamente es poder enviar información a distintos dispositivos, a sensores de temperatura, sensores de presión, a computadores, a maquinaria, y darle instrucciones a partir de un software, que es un software Arduino C++, que no es un software tan complejo de manejar, que hoy en día uno lo puede contratar perfectamente, lo enseñan en todas las escuelas de ingeniería, lo enseñan en los primeros años, los jóvenes saben utilizarlo perfectamente, y uno puede, basta saber con que existe y conocer lo que este tipo de tecnología puede hacer, como para uno poder utilizarla. ¿Por qué? Porque es muy económica. Esto en el fondo viene a reemplazar, entre comillas, eh, un trabajo que hacían unos elementos que se llaman PLC, que están en toda la industria y que son los controladores de las máquinas industriales, pero a unos costos mucho más altos. Entonces, en el fondo el Arduino es un elemento que permitió masificar el control de elementos tecnológicos, de sensores y la integración de muchos productos. Lo menciono porque es interesante cuando uno lo incorpora al diseño como una variante que permite animar de alguna manera lo que uno está construyendo, diseñando. Bueno, las tecnologías 2D y 3D, en el fondo, tienen que ver con la espacialidad, ¿no? Tienen que ver con situarse en el espacio y con poder moverse de manera autónoma. Yo creo que esta reflexión es interesante cuando uno quiere construir o hacer crecer su propio negocio a partir de la tecnología, para poder, digamos, incorporar ciertos elementos de esta tecnología que amplifiquen lo que uno hace, por ejemplo, que lo aceleren, que lo agranden, que lo complementen, ¿no? Y básicamente tiene que ver con saber o con situar el propio negocio de uno en el espacio. ¿Qué se puede hacer con Arduino? Con Arduino se pueden hacer sensores de temperatura, sensores de presión, se pueden hacer elementos que controlan los accesos, se pueden hacer impresoras como las que nosotros usamos para construir cosas, se pueden hacer brazos colaborativos, y cuánta cosa uno se puede imaginar, digamos. Hoy día hay sitios en internet donde uno puede mandar a hacer cosas. Es decir, uno puede planificar un elemento y decir, yo necesito que este aparato haga toda esta serie cumpla con toda esta serie de funciones, y lo entrega a un proveedor, fabricante de Arduino con tecnología 3D, y recibe de vuelta por correo este elemento funcional. Yo ya lo he hecho esto, lo he hecho en un par de oportunidades, y la verdad es que funciona bastante bien. Yo, al igual que algunos de ustedes, y probablemente otros no, recibí o me relacioné con la tecnología en los años 80, ¿no? En los años 80, y a partir de elementos bastante simples, por así decirlo, ¿no? Aquí hay un computador Timex Sinclair. Este fue un computador que recibí yo de regalo cuando tenía, no sé, unos 16 años más o menos, y lo que hacía este computador funcionaba con cassette, pero tenía un software 3D. Tenía este software 3D que permitía, de alguna manera, construir algunos volúmenes, no tan bonitos como el que aparece en la carátula del cassette, sino que más bien bastante rudimentario. Pero lo interesante es que ya en esta época uno podía, de alguna manera, interactuar con este programa, y también podía modificarlo, porque aprender a programar no era nada de difícil. Bastaba solamente con
con tener claro cada paso que uno tenía que recorrer para poder programar. Y de hecho, en las escuelas de informática siempre lo enseñan de la misma manera. Yo recuerdo haber asistido a una clase de informática en algún instituto, y el profesor decía, bueno, ¿qué hace usted cuando se levanta? Bueno, cuando me levanto, me paro al lado de la cama. No, no es eso, no es así lo que usted hace. Usted primero abre los ojos. Sí, en el fondo lo que él decía era cómo se programa. Se programa de ese modo, es decir, se le indica a la maquinaria cada paso de lo que debe hacer, pero no se salta ninguno, porque si usted se salta algún paso, la máquina no lo hace. Probablemente usted se habría levantado con los ojos cerrados y se habría caído. Entonces, ese concepto, digamos, es lo que está detrás de toda programación. El Arduino, que yo les mostraba hace un ratito atrás, funciona exactamente igual. La programación es muy similar a esto, ¿verdad? Es saber cuáles son los pasos que tiene que realizar. Y toda la maquinaria opera de la misma manera. Cuando fui a estudiar a Italia, me encontré con las primeras versiones de este software, que se llama Rhino. Era la versión beta, me acuerdo, en el año 97 más o menos. Era un software abierto, gratuito, para modelado en 3 dimensiones, que básicamente cambió, digamos, el escenario del diseño, porque entregaba a los diseñadores una herramienta muy fluida, muy rápida, muy intuitiva para poder construir modelos. Yo la adquirí, la incorporé, y posteriormente, cuando regresé a Chile, la empecé a enseñar. La enseñé durante muchos años en distintas universidades donde hice clases. Generalmente hacía clases un año y me cambiaba de universidad porque me interesaba conocerla, más que desarrollar una carrera docente. Además que trabajaba mucho en proyectos particulares. Pero hasta el día de hoy, digamos, me sigue llamando la atención cómo este software engancha con la gente por su facilidad en la ejecución. Después, posteriormente, exploré otro tipo de software, que son más de ingeniería, un poquito más complejos que Rhino, da la manera como uno incorpora las funciones y las instrucciones. Y ya, digamos, en el último tiempo, han comenzado a aparecer software que son intuitivos y son bastante serios, digamos, en el desarrollo de elementos tridimensionales, pero que funcionan en las tablets. Y esto es algo muy, muy interesante porque le han dado un dinamismo fuera del escritorio al trabajo. Es decir, uno puede hoy día prácticamente estar diseñando en cualquier lugar que quiera, ¿verdad? Diseñando de una manera bastante precisa o bastante certera. El tema de ocupar el lugar en el espacio me parece que es fundamental en las tecnologías 2D y 3D. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en el Instituto Europeo de Diseño, llegaron un par de personas que trabajaban en General Motors, y llegaron estaban desarrollando una contrapuerta de un auto. Entonces ellos querían saber dónde estaban los centros de mecanizados CNC, para poder fabricar estas puertas que estaban pensando, que estaban diseñando. Y recuerdo que, claro, el instituto no tenía, ¿no? Curiosamente, siendo la oficina prácticamente de Fiat, de investigación de Fiat, no tenía esta tecnología. Y el director de la escuela, que es un director que también conoce muy bien Jimena, Carmelo Di Bartolo, llegaba con una pizarra, ¿no? Llegaba con una pizarra y decía, este es nuestro centro de mecanizado 3D. Y se ponía a dibujar, qué sé yo. Y claro, en el fondo, ¿qué era lo que él decía? Decía, no es tan importante la máquina aparece, ¿no? Lo importante es saber qué lugar estás ocupando en el espacio, es decir, cuál es tu idea de diseño, cuál es la revolución que vas a hacer con la puerta que estás haciendo. Teniendo claro eso, la tecnología aparece sola, ¿no?
yo me gustaría contarles en estas imágenes, a través de estas imágenes, un poco cómo la tecnología se ha ido como incorporando en mi quehacer en los últimos años. Por ejemplo, esta es una empresa que es un cliente, ¿no?, que está en Antofagasta. Y ellos lo que hacen es fabricar estos monstruos que son radiadores de camiones mineros. Estamos hablando de equipos que pesan 10 toneladas, 8 toneladas, que miden 4 por 4, 5 por 5 metros, y que son muy difíciles de modificar. Son maquinaria hecha, yo digo, para la destrucción, porque cuando uno va a las faenas mineras, es muy impresionante ver estos camiones gigantes saltando como si fueran 4x4. Los operarios los manejan así, los hacen bolsa, como dicen ellos en el norte. Entonces son equipos que sufren mucho desgaste. Y esta empresa se dedica a repararlos y a modificarlos, ¿verdad? Son condiciones de trabajo arduas. Estos equipos operan a 3.000, 4.000 metros de altura, con una cantidad de sedimento importante en los radiadores, se obstruyen y cada 400, 500 horas necesitan salir de la faena minera para que les realicen un ajuste. Y ese ajuste es muy complicado porque siendo tan grandes estas cosas no están pensadas a la escala humana. Entonces los operarios sufren físicamente en estas operaciones. Acá lo que están haciendo estas personas es desarmar un radiador por dentro. Los radiadores están hechos de estos tubos de cobre que se insertan, ¿verdad?, en estanques, que son estos elementos oscuros, a través de unos sellos de goma. Cuando el operario está armando un radiador, tiene que poner este sello en ese agujero, y es un sello tremendamente duro. El material del cual está hecho se llama Vitón. Es un caucho increíblemente duro que aguanta 250, 230 grados de temperatura. Y no existe maquinaria automática en la instalación de estos elementos. Es increíble cómo en nuestras industrias no están automatizados estos procesos. Cuando se habla de las tecnologías 4.0, la verdad es que nosotros estamos bastante lejanos a ellas todavía, y siendo la minería una de nuestros bastiones, es increíble que no ocurra todavía ahí. Las tecnologías que llegan, que aparecen, la mayoría de ellas no están desarrolladas en nuestro país, y llegan de afuera como una solución ya a instalarse. De hecho, es tan así, digamos, que hace algunos años atrás se creó esta cosa que se llamaba las empresas de clase mundial, el clúster de empresas de alta tecnología para la minería, y no funcionó. No funcionó porque en Chile no existía la cantidad de industrias tecnológicas capaces de mantener este clúster. Y eso se transformó en algo que hoy día se llama Expande Minería, que es una organización donde donde van a caer todos los proyectos de la minería, todas las necesidades de innovación. Y prácticamente licitan los proyectos a todo el mundo, ya no es un clúster cerrado local, porque hay mucha carencia. El sector minero es uno de los sectores más atrasados en el mundo en tecnología. Estos radiadores, por ejemplo, se desarrollaron a principios de la Primera Guerra Mundial. Estaban pensados para ser reemplazados rápidamente, o que siguieran funcionando, mejor dicho, en condiciones de batalla. Es decir, si le llegaba un misil y rompía 200 tubos, esos 200 tubos se cambiaban y la máquina seguía operando. Y desde entonces no han tenido mayores modificaciones. Algunas modificaciones han tenido, pero no grandes modificaciones. Entonces, ¿qué ocurre en esta empresa? Cuando la demanda de reparación aumenta, es decir, cuando hay mayor necesidad de producción del cobre, las compañías mineras hacen trabajar su maquinaria 24/24. Entonces se dañan muy rápido,
Y estas empresas que son proveedoras requieren contratar personal no calificado para mejorar estas maquinarias. Bueno, y como no existen los implementos para poder armar y desarmar los equipos, la gente sufre lesiones increíbles. Entonces, una persona que tiene que poner estos sellos de goma, claro, puede poner 100, pero ya en el 101 la tendinitis en el dedo meñique es segura, digamos. Entonces tienen que estar rotando gente, etc. Entonces, a mí me invitaron a participar en el desarrollo o en la búsqueda de una solución para este sistema. Y, y bueno, yo utilicé mis herramientas tecnológicas para poder llegar a una solución. En este caso, digamos, esos son los sellos, con un zoom de los sellos de goma de los cuales estamos hablando. Yo generalmente parto con un dibujo, con un boceto, donde imagino la solución, ¿verdad? En este caso, mi idea era tomar ese sello de goma y de alguna manera conificarlo para poder introducirlo en este agujero de manera rápida y sencilla. Entonces se me ocurrió hacer una especie de tijera o de pinza, digamos, que pudiese de alguna manera reducir el tamaño que el sello tiene y facilitar la operación. Pensé que podía estar, esta herramienta podía estar hecha de dos elementos, de una pinza, digamos, que apretaba el sello en esta parte de acá, y de otro elemento que lo empujaba, ¿cierto?, hacia el interior de la perforación, con alguna fuerza motriz que no era humana, digamos. En este caso yo dije, bueno, una herramienta muy económica son los taladros inalámbricos, que son livianos. Tal vez yo podría desarrollar un elemento que pudiese digamos, tomar esta goma e incorporarlo, empujarlo, digamos, en estas perforaciones sin que la gente tuviese estos problemas físicos. Y comencé, digamos, el diseño de la pieza. Este boceto que está acá, digamos, 3D, en realidad este modelo 3D, ya es uno de los modelos que yo pensé que ya podía fabricar. Entonces, lo modelé en este software que les había mencionado hace un rato atrás, y posteriormente lo envié a la impresora, a la impresora 3D, para poder verificar si es que acaso el material se flectaba, cómo era la relación de tamaño que tenía con la mano, de qué manera, digamos, este sello efectivamente se deformaba o no, y logré llegar a una solución en un tiempo récord. Cuando yo estaba de regreso en mi oficina, que es este taller desde donde les hablo, ya prácticamente tenía confeccionados los elementos y podía hacer pruebas de funcionamiento y para verificar si es que acaso efectivamente el sistema iba a funcionar o no. Lo interesante de este proyecto es que luego me di cuenta de que, de que funcionaba, lo validé con ellos, digamos, se los mostré, y me dijeron, bueno, necesitamos fabricarlo de verdad, porque esta era una versión plástica. Entonces yo le dije, bueno, se puede hacer metálico, se puede hacer de aluminio. Ya, pero ¿quién lo hace? Se puede hacer una metal mecánica, con control numérico. Entonces ellos me dicen, bueno, no sé, porque si lo hacemos en una metal mecánica, nos pueden copiar. Es una industria súper sensible porque hay 4 o 5 actores y se copian entre ellos. Entonces, previamente hay que patentarlo. Y la patente es un desarrollo más o menos largo. Se requería hacer esto de manera rápida. Entonces me di cuenta que en realidad yo lo podía producir. Yo lo podía producir porque dentro de mis maquinarias tengo una maquinaria CNC que puede esculpir esto en una pieza de aluminio. Así que se transformó en un producto mío, digamos, en un producto diseñado por mí, en vías de ser patentado, y el cual fabrico y comercializo. Entonces, en el fondo, es como una especie de fábrica ambulante, ¿no? Donde yo detecto una oportunidad, genero una solución
y la produzco. La produzco y la implemento y la comercializo. Entonces, las tecnologías, de alguna manera, permiten estas sinergias, esta especie de, no sé, tal vez hombre-orquesta, por así decirlo, pero sí permiten desarrollar proyectos de bajo tiraje, de baja serie. Otra cosa sería fabricar 15.000 pinzas al mes, digamos. Se requiere para eso otra tecnología diversa a la que yo tengo, y tampoco tiene que ver mucho con mis intereses. Por eso habla de situarse, digamos, en el espacio de dónde está el negocio propio, de qué es lo que uno quiere realmente hacer. Aquí hay algunos ensayos respecto de esta maquinaria, de este dispositivo, digamos. Entonces, en el caso mío, las tecnologías 2D, 3D, y ya vamos a hablar del 4.0, han permitido básicamente nuevas oportunidades de proyectos, y sobre todo proyectos asociativos, ¿no? Porque en algún momento los mismos clientes quieren que uno produzca algunas cosas que ellos puedan comercializar, y se empieza a crear una relación distinta de un personaje que viene y sencillamente hace una asesoría en resolver una problemática de diseño. Por otro lado, permiten acelerar procesos, ¿verdad?, de manufactura, que son largos, que son complejos. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace un tiempo atrás, una oficina de ingeniería estaba haciendo un proyecto para la minería que consistía en unas bandejas portatestigos. La minería saca unas barras de piedra, de la tierra, digamos, y las envía al laboratorio para poder construir de alguna manera el manto, ¿cierto?, el manto tridimensional del mineral. Entonces, para eso se utilizan unas bandejas de aluminio que son estampadas y que permiten guardar estos testigos, se llaman, ¿no? Existen bibliotecas de testigos. Son galpones enormes, gigantes, donde están estas piedras, estos cilindros, con una serie de códigos que permiten, cuando alguien quiere comercializar o explotar una mina, tener una muestra física de lo que realmente hay ahí en ese lugar que se está intentando comercializar. Entonces, la oficina de ingeniería planteó una bandeja para estos testigos. Estamos hablando de una bandeja que debe pesar más o menos unos 60 kilos. Una bandeja que estaba hecha por otro proceso de producción, que no era estampado. El estampado, las prensas, generalmente son muy caras, porque gastan mucha energía. Entonces era un proceso más parecido como una especie de fideo, ¿no?, que entraba una lámina y se iba conformando y construía este molde largo, como el molde de un queque. Y bueno, se hizo un prototipo, se hizo un estudio de elementos finitos, ¿verdad?, una memoria de cálculo. Si yo la bandeja efectivamente resistía el peso a la flexión, pero no se consideró que estas bandejas la tomaban entre dos personas, entre dos operarios, y que cuando esos dos no estaban, el operario la tomaba por el centro, y al tomar esa bandeja nueva por el centro, se bandeaba, y se caían los testigos al suelo. Es decir, no funcionaba. Pero la vuelta fue gigante. La vuelta fue gigante porque primero se hizo la propuesta, después se hizo un prototipo, y después se midió. Y en ese lapso de construir ese prototipo grande, pasaron aproximadamente 60 días, a un costo alto. Las tecnologías, este tipo de tecnología, permite saltarse esos procesos, o varios de ellos, digamos. Pero también es importante destacar, digamos, que cuando se abordan ese tipo de proyectos, hay una fase que se llama ingeniería conceptual, que tiene que ser profunda y ojalá multidisciplinaria. Generalmente eso no ocurre. Por eso que uno se topa en el mercado con empresas muy sofisticadas. Me pasó hace un tiempo atrás de visitar una empresa en Santiago que hace maquinaria robotizada, y ellos llevaban 2 años tratando de resolver una máquina que lo que hacía era tomar sacos de harina, ¿verdad?, abrirlo y llenarlo. Y era básicamente
porque no se había considerado la trama que tenía ese tipo de bolsa de harina, que no funcionaba con las ventosas de los robots. Entonces, al final, la ingeniería conceptual previa a los proyectos es tremendamente vital e importante que sea multidisciplinaria. Y eso es lo interesante, digamos, también de estas tecnologías, que uno comience a desarrollar estos proyectos asociativos. La validación de las funcionalidades y también el tema de la autoproducción. En mi caso personal, he podido fabricar varias cosas, porque, digamos, siempre me gustó, digamos, fabricar cosas primero con las manos y hoy día con maquinaria, y creo que es una de las cosas que viene, digamos, en el futuro, y viene muy fuerte. Creo que en la bajada, digamos, de las tecnologías a la realidad propia, es necesario evaluar cómo, dónde y cuándo estas pueden interactuar con el producto que uno tiene, o con el proceso productivo que uno tiene, o la logística, la comunicación y la comercialización de lo que uno hace. Da, digamos, existe un abanico grande de posibilidades para distintas industrias creativas. Esto no es propio y único y exclusivo del diseño de productos. Hay ejemplos de aplicaciones en la gastronomía, en la salud, en las artes, en la producción de manufactura de objetos decorativos, absolutamente, en la investigación, en el desarrollo de elementos interactivos. Cuando hablamos de tecnologías 2D y 3D, de pronto uno piensa que solo se cierra, digamos, en el mundo 3D, pero la tecnología 2D es increíble. Acá yo acabo de conocer un software que se llama Mental Canvas, que es un software de diseño, de dibujo, pero en 3 dimensiones, de bocetos en 3 dimensiones. Es una cosa muy, 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 muy especial, muy particular. Y me llevé la grata sorpresa de una persona que escribió un libro con esto, se dibujó su libro. Entonces, todas las historias son historias dibujadas, pero en 3 dimensiones. Entonces, estas tecnologías creo que son posibles de customizar a medida, como una especie de traje a medida para cada uno de los diversos escenarios o negocios en los cuales uno pueda estar interesado en participar. Lo que viene con respecto a esto, hay un punto que no está acá porque quiero tomarlo un poco más adelante, que es el Internet de las cosas, ¿no? Pero básicamente lo que viene con respecto a esta tecnología 3D es la cadena de suministro, es decir, con la pandemia, uno de los grandes problemas que el mundo tuvo y tiene aún es, la cadena de suministro y la globalización de la mercadería, por así decirlo. Yo no sé si a ustedes les gusta fabricar cosas o no, pero si uno va hoy día a comprar, no sé, algo así como una perilla de un mueble, digamos, no hay de madera, no hay, porque no llegan ya de China. Y así, en una serie de cosas no están. Los precios de los embarques han crecido de manera considerable. Puede que después bajen, pero por lo menos el látigo van a ser unos 2 años hasta que todo vuelva a la normalidad, si es que realmente vuelve. Por lo tanto, está la oportunidad de transformarse en productor de algo. Porque hay muy poco. Es como volver al pasado de alguna manera. En la antigüedad era más fácil ser empresario, ¿no? Uno podía, no sé, tener una barraca o una tornería o una talabartería y si la hacía crecer, digamos, se podía transformar en algo más sofisticado. Creo que hoy día está pasando un poco eso, porque hay pocas cosas. Pero la gracia es que hay tecnología como para poder hacer cosas más sofisticadas. Aquí, por ejemplo, hay algunas imágenes de esto, ¿no? Hay una imagen acá de una máquina que está fabricando una tabla de snowboard,
a través de una impresora 3D en continuo. Esta impresora 3D tiene una cinta que va girando, y en la medida que gira permite imprimir una cosa más larga. Y en esta imagen de acá está fabricando una serie de piezas, digamos, en continuo. Acá hay otras imágenes donde esta impresora está imprimiendo una casa, un muro. Acá, por ejemplo, hay una máquina un poco más sofisticada que está imprimiendo un tubo metálico pero curvo, porque se mueven distintos ejes del espacio. Acá hay un ejemplo de una máquina que imprime cerámica, yo diría, bastante difícil de producir a mano. Acá hay otra imagen de un sinterizado metálico, ¿verdad?, que está generando una pieza metálica. Esta que está acá abajo es bien interesante, esta la desarrolló un amigo para la industria de la moda y del lujo también, ¿no? Fue una iniciativa que se hizo en Italia de desarrollar objetos 3D para la industria del lujo. Esta manito que está acá, si uno la puedo ampliar, pero estamos hablando de una mano que mide, esa manito creo que mide 4 centímetros. Tiene un nivel de detalle realmente espectacular. Está hecho con una tecnología de resina líquida. Acá, por ejemplo, en este enlace, tengo el caso de esta empresa francesa que customiza la repostería. Ellos diseñan repostería a pedido, y no solamente el molde para poder hacerla, sino que también la mezcla. Entonces, de alguna manera, las tecnologías están entrando a distintas áreas, al mundo de la música, al mundo del arte, sobre todo, bueno, al mundo del diseño, al mundo de la comunicación. Solamente basta observar y buscar, digamos, de qué manera esta tecnología puede entrar a mi mundo. Me parece que tengo algunas otras cosas muy interesantes de ver. Hace un tiempo atrás me invitaron a participar en un concurso de diseño, ¿no?, que se trataba de crear un objeto que de alguna manera recogiese, digamos, algunos conceptos que tuviesen que ver con nuestro país, con nuestra identidad. Entonces yo desarrollé este objeto que tengo acá, que se llama triscopio, ¿no?, que es una especie de catalejo. Pero es un catalejo bastante particular porque se desarma y se va transformando en otras cosas. Por ejemplo, se transforma en una lupa, ¿cierto?, y si le pongo las otras partes se transforma en un catalejo. Este objeto está hecho con esas tecnologías. Esta parte está hecho con un torno CNC, ¿verdad?, que ha repujado esta pieza de cobre. Muy delgada. Y con un torno CNC que fabrica piezas de madera con bastante precisión, como esta que tengo acá, esta pieza de acá, que es una pieza bastante compleja de hacer a mano. Tiene acá 1.8 milímetros de espesor. Claro, si uno hace una, o le pide a un tornero que haga una, claro, el tornero la hace, pero si uno tiene que hacer 100 de estas, la verdad es que es bastante difícil. Pero estas tecnologías lo hacen, digamos. Entonces, bueno, cuando diseñé este aparato, lo hice para la Fundación Imagen de Chile. Entonces ellos me dijeron, bueno, ok, pero ¿tú podrías producirlo? Y yo dije, no sé, pero podría intentarlo. Y me metí en el tema de la autoproducción de estos objetos, y me traje una máquina de China, un torno CNC. Me demoré mucho en hacerlo funcionar porque el software venía en chino.
me costó un mundo. Tuve que traducirlo, pero finalmente logré, digamos, operarla, y eso me permitió, qué sé yo, producir varias series distintas o derivadas de este objeto, y comercializarlos, qué sé yo, para esta Fundación Imagen de Chile. Pero lo interesante, digamos, del cuento está en que, bueno, descubrí que nadie hacía cosas. Nadie, digamos, está interesado en hacer cosas más sofisticadas, porque este objeto es un objeto que tiene óptica adentro, y en Chile se sabe poco de óptica. De hecho, hay varias escuelas de física que cerraron la cátedra de óptica. Entonces, cuando uno quiere, digamos, desarrollar este tipo de cosas, tiene que investigar un montón para entender cómo funciona la óptica y poder diseñar este tipo de objetos. Eh, con esta pinza que les había mostrado pasa un poco lo mismo. Uno más o menos maneja las tolerancias de los metales, pero no lo tiene tan claro tal vez matemáticamente. Antiguamente, no tan antiguamente, hace 20 años atrás, si uno quería producir una pieza de aluminio como esta, tenía que pasar por un molde de madera como este, hecho a mano. Hoy día lo hace una máquina como la que yo tengo ahí al lado, digamos, en mi taller, o como las que tengo más allá, que también son máquinas a control numérico. No son grandes inversiones, son inversiones pequeñas, pero que sí permiten, digamos, llevar la disciplina propia a un estadio diferente. Ahora, cuando uno incorpora otras cosas, como por ejemplo la tecnología del Arduino, puede dar una suerte de animación a lo que está construyendo. Por ejemplo, aquí yo tengo, eso lo voy a acercar, eso que tengo ahí es un sensor de humedad, temperatura y presión atmosférica. Y esto que tengo acá es un sensor de distancia. Y esto que tengo aquí es un sensor de temperatura. Y esto que tengo por acá, esta cajita, es un Arduino con una antena. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Le conecto estos sensores, ¿verdad? Y puedo medir cosas. Entonces, esto es de un proyecto que estaba desarrollando en el norte para recuperar agua. Entonces, lo que hace esto es una pequeña estación meteorológica que me indica en internet, en una nube, qué temperatura tiene el aparato que yo fabriqué, qué humedad relativa, ¿verdad? Cuál es la presión atmosférica del momento y cuánta es el agua que estoy logrando capturar. Ahora, yo no soy experto en Arduino, tampoco soy experto en sensores, pero sin embargo sé más o menos lo que se puede hacer y conozco personas que sí lo son. Entonces hago encargo, ¿verdad?, para desarrollar estos proyectos. Entonces, yo creo que la idea es básicamente esa, digamos, mapear el trabajo de uno y ver dónde puede entrar este tipo de tecnología que me permita amplificar lo que estoy haciendo. Es un trabajo de sastrería, pero creo que vale la pena hacerlo. Yo, cuando Jimena me planteó hacer este coaching, yo le dije, bueno, me encantaría saber quién va a participar para realmente poder ayudarlo en cómo mapear o cómo visualizar la incorporación de alguna tecnología en su quehacer, en su propio negocio. Eh, y es lo que me gustaría poder desarrollar con ustedes. Eh, pero para eso necesito saber a qué se dedican, saber cuáles son sus negocios y cuáles son sus actividades, para poder de alguna manera juntos poder construir este mapa de trabajo um, que permita hacer un algo. Lo que viene en el mundo es lo que pasa siempre, ¿no? La bajada de precios de la tecnología. Imagínense que hoy día tenemos impresoras de plástico. Mañana vamos a tener impresoras de metales.
ya están en el mercado a precios bastante más razonables que hace 2 o 3 años atrás. Estamos hablando de impresoras que hace 5 años costaban $500,000 y hoy día cuestan $50,000, $30,000 y siguen a la baja. ¿No? Los brazos colaborativos, estos brazos que hacen trabajo, digamos, permiten pensar en tener pequeñas fábricas en nuestras casas. ¿Y podemos acceder a ellos? Sí, podemos acceder a ellos. Basta sencillamente proponérselo y buscarlo. ¿No? Creo que la cruza de las tecnologías con, con el quehacer del diseño o con el trabajo creativo pueden aparecer cosas muy interesantes que yo les voy a ir contando en la medida que también vaya sabiendo cuáles son las actividades de usted. Por ejemplo, el trabajo que hace Sebastián Errázuri, que es un diseñador chileno que está en Nueva York. Sebastián hace cosas muy interesantes con la tecnología, ¿no? Pero dentro del terreno del arte. Está prácticamente parado al lado del arte, ¿no? Con piezas únicas. Él lo adaptó en su quehacer, en su mundo. Y así cada cual, digamos, dependiendo de lo que hace, puede incorporarlo y así, digamos, amplificar su propio quehacer. Ese es un poco el mensaje que yo he querido traerles en esta actividad. Eso. Así que me gustaría también escucharlo a ustedes, saber lo que hacen, para poder ir construyendo un poco este mapa. Así que abro el espacio a las preguntas y a la interacción. Carla. Carla, La mano. Carla levantó la mano. Hola, Carla. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, Carla. Bueno, primero que todo, muy interesante su charla. Me llamaron la atención muchas cosas de las que yo en realidad ni siquiera estaba enterada. Yo ahora estoy partiendo nuevamente con otro emprendimiento. Yo soy diseñadora industrial y estoy ahora enfocada en el desarrollo de proyectos en el área de interiorismo y también en el desarrollo de nuevos productos para complementar estos diseños de interior. Pero últimamente me ha llamado bastante la atención eh, hacer un nuevo proyecto en paralelo con esto, que quiero ya empezar a hacerlo luego, que es la creación de diseño, pero para las personas que tienen poca movilidad, no creando nuevos productos, sino que incorporándolo a productos que son del cotidiano. Mi pregunta para usted es relacionada más que nada con el equipo de trabajo, ¿ya? Porque vi muchas cosas que se requieren de otras disciplinas, como usted mismo decía, ingenieros calculistas, pueden ser ingenieros mecánicos. Yo en este momento tengo solo mano de obra para poder trabajar, nada así como de hilar fino, más que yo. Entonces me gustaría saber si usted tiene un equipo de trabajo especializado para poder desarrollar todo este tipo de proyectos bueno, a lo largo de todos estos años que usted ha estado trabajando con respecto al diseño, me imagino que se han incorporado y han ido dejando el camino a ver personas. ¿Pero usted cuenta con algún equipo de trabajo fijo? Yo tengo un equipo de trabajo, pero no es fijo, es móvil, es líquido, como todo, ¿no? Es fruto de la experiencia, digamos, todos los que somos mayores acá, digamos, tenemos esa mayor cantidad de conocidos y relaciones con personas de distintas disciplinas. Fíjate que hace un tiempo atrás una persona me pidió que desarrollara una máquina, una persona que tenía una empresa de uniformes. Entonces me dice, mira, yo ya no vendo uniformes, pero acabo de vender 400.000 mascarillas y no soy capaz de entregarlas porque no voy a alcanzar. No tengo la infraestructura como para poder hacerlo. ¿Me podrías diseñar una máquina que doble las mascarillas? Ni siquiera que las cosas, solamente que las plice. Entonces yo pensé y dije, podría intentarlo. Y me metí en el tema. Y qué sé yo, y pensé en una solución, hice una maqueta, me demoré como 3 días y no funcionó.
Hice otra, me demoré 2 días más, tampoco funcionó. Hice una tercera y ya por ahí empezó a funcionar. Entonces, recién la empecé a diseñar, a dibujar, y me di cuenta que necesitaba por lo menos 6 meses para poder hacerla. Y necesitaba un experto en sistemas hidráulicos, que no lo tenía. No tenía ni el experto ni el tiempo, digamos, para hacerlo, porque eran sistemas microhidráulicos. Era una cosa bien rara. Entonces, esa es la etapa, la fase que yo decía de ingeniería conceptual, ¿no? O de diseño conceptual, donde uno construye este mapa de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer. Las personas están, solamente hay que mapear las necesidades. Entonces, esa es una acción de base, es decir, yo voy a fabricar, no sé, objetos decorativos para interiorismo, ok, ¿qué voy a fabricar? Voy a fabricar maceteros. Ya, ¿y cómo van a ser mis maceteros? Van a ser gigantes. Y la tecnología que existe es el rotomoldeo. Chuta, no tengo acceso a rotomoldeo. Ah, pero en Santiago hay gente que imprime casas de cemento. Ellos tienen una impresora grandota, hay por lo menos 2 empresas que hacen esto, podrían hacer perfectamente maceteros. Entonces uno se comienza a vincular, se vincula y empieza a desarrollar cosas nuevas con otros. El trabajo asociativo tiene que ser así. No puede ser de otro modo hoy día. Uno no puede pretender hacer todo solo. Necesita de otros para poder hacer cosas. Y tampoco, y como es tan fluido el trabajo también, o tan poco estandarizado, por así decirlo, tampoco puedes pensar en construir un equipo muy cerrado. Entonces, primero hay que tener claridad del producto. Si yo quiero enfocarme en el tema de los minusválidos, ok, ¿qué de eso? ¿Voy a hacer algo que permita que un minusválido vaya a botar la basura a uno de estos tarros verdes? ¿O voy a hacer un elemento que permita que un minusválido, una persona que anda en una silla de ruedas, pueda bajar un peldaño? No sé, tengo que acotar mi mundo para poder hacer un algo, digamos. ¿Verdad? Pero ese algo tiene que estar de alguna manera sintonizado también con mis capacidades. Si mi habilidad no es la ingeniería, bueno, trataré de acercarme tal vez a otro mundo. Pero eso es básicamente, o sea, permear y abrir este mapa propio, digamos, de posibilidades. Por ejemplo, yo hoy día que tengo estas maquinarias, estoy trabajando en un proyecto para fabricar bastones de senderismo. Porque me parece serio, interesante y necesario. Y creo que tiene harta demanda en el mundo. Pero, a pesar de tenerlo súper claro, tengo que definirlo aún más, porque tengo que decir, bueno, ¿qué clase de bastón estoy haciendo? ¿Estoy haciendo un bastón de altísima tecnología que voy a vender en, no sé, en retail, en Decathlon? ¿O voy a hacer un bastón sofisticado de coleccionista? Entonces, hay que acotar muy bien el producto para poder incorporar esta tecnología que realmente te ayude, digamos, ¿cierto? Creo que va un poco por ahí. Entonces, yo diría, el paso primero es hacer ese mapa. Y con ese mapa uno empieza a llenarlo, ¿no? Necesito esto otro, y lo comunica. Si no lo comunica, la ayuda no llega. Primero, con la primera capa es la gente más cercana. La segunda capa son los cercanos de la gente cercana. Y así vas construyendo, digamos. Yo alguna vez tuve una fábrica, después tuve una oficina, y después empecé a trabajar solo y me transformé en un hombre orquesta. Entonces, como quería esa vida, empecé a comprarme máquinas y ese tipo de dispositivos, soñando como con Iron Man, una cosa así, ¿no? Que iba a tener un día un Siri en mi... no un Siri, ¿cómo se llama? Un Jervis, no me acuerdo bien el nombre, en mi escritorio, que iba a hacer las cosas que yo quería, digamos. Y no dejo de pensar en eso, fíjate. No dejo de pensar en eso y las cosas empiezan a ocurrir. Tengo cada vez más máquinas, me meto en temas más complejos.
Pero también es importante en esto de saber situarse, ser muy honesto con uno mismo, porque me interesa la poesía. Me interesa mucho la poesía. Entonces, ¿cómo vinculo yo, en mi caso, esta cosa media maquinosa, ingenieril, con el mundo de la poesía? Es una cosa, una cruz interesante, pero pasa por la autoobservación, por mirarse al espejo, por saber dónde está ubicado uno en el espacio. Entonces, la invitación es esa. ¿Cuál es mi mapa? ¿Cómo construyo ese mapa? Y voy llenando estos casilleros. No sé si te abre una puerta o una ventana o una claraboya con esta respuesta. Sí, de todas maneras, estoy totalmente de acuerdo con esto de ir investigando y irse comprando de repente una que otra cosa para poder empezar a fabricar, porque creo que en la casa ya que soy Bob el constructor, he comprado algunas Mira, cosas, así que ahí hace, estoy hace ya una, trabajando. cuando fue la pandemia, cuando partió la pandemia, yo estaba en Italia, en un lugar que se llama Friuli, en una fábrica. Era una fábrica de partes y piezas de muebles. Era una gran fábrica. Y resulta que cuando fue la crisis de manufactura italiana, que empezaron a cerrar las fábricas de muebles, porque se habían ido a China, que fue exactamente lo mismo que pasó acá. Yo tuve un cliente acá que se llama Lioi, que es el fabricante de, de las parrillas que venden en Home Center. La típica parrilla negra, esa que dura poco, la fabricaban ellos. Y ellos eran grandes fabricantes de tendedores de ropa, tendederos de ropa. Y tuvieron la mala idea de ir a desarrollar el producto a China. Entonces llegaron con un tendedero de ropa que era de acero inoxidable, perfecto, y costaba la mitad. Y tuvieron a los 6 meses que despedir a todos los viejitos que trabajaban en la línea de producción de los tendederos de ropa, ¿no? Y después Home Center Sodimac se trajo los tendederos porque era un excelente negocio. Y ellos quedaron fuera, se pisaron los pies solos. Bueno, eso que pasó acá, pasó en todo el mundo. En Italia también pasó. O sea, si habían en la filiera del leño, habían, no sé, 5.000 fábricas de muebles, de pronto quedaron 30, 40, 50, 100. Entonces, bueno, este señor, Doriano Matelone, junto con un diseñador, se les ocurrió empezar a fabricar anteojos. La lógica fue bien rara, porque dijeron, bueno, no tenemos la capacidad de fabricar cosas grandes, entonces fabriquemos cosas chicas de madera, fabriquemos anteojos de madera. Y empezaron a fabricar estos anteojos, y la fábrica es muy divertida, porque es maquinaria grande, enorme, pensada para hacer partes y piezas de muebles, que hace cosas chiquititas. Entonces está manejada por 4 o 5 personas, pero desarrollaron toda la tecnología para poder hacerlo, y montaron su negocio claramente en el sector del lujo. Estamos hablando de anteojos de 400 euros, 500 euros. Entonces, pero son bastante sofisticados e interesantes. Por ejemplo, uno de los modelos no tiene bisagra. No tiene bisagra porque ellos planteaban que era como una especie de adorno. El anteojo se transforma en un adorno. Entonces yo no necesito llevarlo a la calle, sino que lo dejo en mi casa como una escultura. Por eso no tiene bisagra. Bueno, hay gente para todo, ¿no? Y hoy día es fácil vender en otro lugar. El mundo está así, ¿no? Podemos vender en cualquier parte que queramos, digamos. Eso. Muchas ¿Quién más se gracias. anima a contarme a qué se dedica? O el hijo. Yo Gustavo. cuento. ¿Quién? Ya, dale. ¿Yo? Y Ya. aquí, hola María Eh, Esther, no sé, están las dos. Aquí quiera. Punto. Encontré súper interesante igual la charla. Algunas cosas me parecían un poco más conocidas o recordaba la oportunidad que fuimos a la universidad a ver cómo se manejaban las máquinas en 3D. Y tratamos, porque la verdad que igual nos jugó mal la pandemia y todo, no alcanzamos a terminar el proyecto, pero nunca pensé en que podíamos trabajar con
otros artículos, digamos, porque yo hago joyería, hago joyas de piedra con enchape de oro y plata. Y claro, ahí podía, o sea, visualicé, digamos, que podía hacer a lo mejor joyas también, ocupando estas máquinas 3D. O las de corte que era láser, por ejemplo, igual. Encontré súper interesante y que eso a mí, perdón, pero está mi perrita aquí. No te preocupes. Y eso me podía ayudar, digamos, a hacer otro tipo de diseño, trabajar con otros materiales. Ahora lo que yo mayormente hago son, trabajo con piedras semipreciosas, muy pequeñas, o a veces una factura un poquito más grande, pero no veo cómo yo pudiera, digamos, utilizar toda esa tecnología que usted mostró, que la encuentro muy interesante, tal vez para otro tipo de diseño. A lo mejor estoy como demasiado enfocada en lo que he hecho y lo que me gusta, digamos, y no me he abierto de mente como para incursionar en otras cosas. No lo sé, estoy ahí. Mira, esa máquina que está ahí, esa que se ve allá atrás, ¿Ya? transparente, ¿no? Esa media amarilla, ¿Sí, media amarilla? esa es una maquinita, es una impresora de resina líquida, Ah, ¿ya? ya. Esa es una máquina que en el mercado hay de distintos precios, pero esa en particular hoy día debe estar por el orden de los 200.000 pesos, más o menos. Esa máquina puede, por ejemplo, imprimir una resina eh, para moldes de cera perdida. Ah, ya. O sea, tú puedes imprimir un anillo, por ejemplo, Ujú. eh, y con un gran nivel de detalle, eh, y, y hacer un molde de cera perdida con esa resina plástica, digamos, porque se evapora al hacer el vaciado. Ahora, lo interesante de esa maquinaria, por ejemplo, de esa máquina en particular, es que uno podría pensar en, en desarrollar, por ejemplo, algunas piezas que uno pudiese de alguna manera vaciar Ujú. cierto tipo de materiales que pudiesen acercarse a la piedra. Ah, ya. Y eso Correcto. abre una batería interesante de cosas que uno podría hacer. Yo recuerdo que alguna vez estando en Carrara, en la fábrica, en las minas de mármol, Ahí quiero ir. Ah, te lo recomiendo de todas maneras, yo me llevé una gran sorpresa. lo encuentro maravilloso eso. Es Sí, maravilloso. Me llevé sí. una sorpresa increíble. De pronto vi un objeto que, que era muy imposible a la manufactura con la mano, digamos, tallado. Entonces pregunté cómo lo hacían y me dijeron, no, es mármol líquido. Mármol líquido. Mármol líquido. A ver, ¿y de qué estamos hablando? Y me explicaron que ellos preparaban una pasta en base a un polvo de mármol y que con algunos aditivos finalmente lograban hacer una pasta que cuando secaba o curaba era prácticamente igual al mármol. Genial. Tenía las mismas propiedades físico-químicas, mecánicas, digamos, y la apariencia es de todas maneras, o muy cercana. Entonces, yo creo, por ejemplo, acá en Chile hay una investigación de una piedra muy interesante en Antofagasta. En este momento no me logro acordar el nombre, pero es una, después lo voy a anotar porque después te lo voy a decir en la próxima sesión. Ya. Es una piedra que ¿De se qué color puede es? licuar. ¿Mm? ¿De qué color es? A ver si me acuerdo. Como rosada. No es cuarzo, sí. No, no es cuarzo. No, no es No. cuarzo. Pues lo más. No, Ya. porque es una piedra que hizo un profesor de la Universidad de Antofagasta y hizo una investigación. Yo, de hecho, por ahí tengo una muestra, pero que no se explotó. Ah, ya. Entonces, es licuable. Bueno, y eso se podría trabajar con molde. Ahora, Mm. en el caso en el caso de del tallado, digamos, de piedra,
es absolutamente aplicable a las tecnologías 3D de fresado, ¿no? De fresado en 1 o 2 ejes. Hay algunas máquinas que permiten trabajar elementos pequeños. Hay máquinas específicas para joyería. Y lo otro que es interesante es que cuando uno, yo no sé, hay que estar atento, digamos, a los IPROS de Corfo, que te permiten hacer proyectos de inversión, de pronto. Sé que tú tienes una iniciación de actividades como empresa, o no sé si funciona en el caso de las artesanías, pero uno puede, digamos, optar a proyectos donde incorpora tecnología a su negocio. Eso está. Por lo tanto, es posible incorporar esas tecnologías a tu quehacer. Hay otra tecnología que es que tal vez podría funcionar con algunas aleaciones, que se llama electroincisión. La electroincisión es una tecnología que se utiliza para cosas muy pequeñas y muy exactas. Entonces, yo creo que se puede armar una especie de combo, por así decirlo, tecnológico, como para llevarlo a la joyería. Ahora, lo interesante, por ejemplo, es que, a ver si te lo muestro acá, no sé si se ve, pero por ejemplo, yo estoy trabajando en no se ve, en este software. Este es un software de modelado orgánico. Es un software gratuito y que te permite transformar, ¿verdad?, el volumen como si fuese una pasta. Qué genial. Mira qué maravilla. Sí. Es algo muy simple. Y lo otro entretenido que tiene es que te permite exportar este archivo directamente a una impresora. Ahora, hay impresoras, por ejemplo, que trabajan con Onyx. Y el Onyx es una piedra. Con la piedra, sí. Claro. Pero lo choro, digamos, es que el Onyx viene montado en un filamento. Ya. Entonces, en el fondo imprime piedra. Esa tecnología también está. Ya. No sabía. Entonces, por ejemplo, lo otro que hay hoy día, que es nuevo también, son las cortadoras por agua, pero de escritorio. Pequeñas. No existían de escritorio. Existían unas máquinas enormes, digamos, con una cama de 2,5 metros por 1,60 metros. Hoy día hay de escritorio. Hay una marca americana con esa tecnología que para joyería es perfecta. Que te permite, o sea, el chorro de agua lo que tiene es que te permite cortar piedra, vidrio, acero inoxidable, todo lo cortáis con esa máquina, cosa que no puedes hacer con el láser. Claro. Entonces, sí hay maquinaria para el mundo de la joyería. Es cosa de armar, digamos, el pool. Yo diría que la mezcla interesante o la mezcla virtuosa en el caso de la joyería debiese ser un discurso de contenido conceptual, un discurso de desarrollo de una nueva materialidad y la incorporación de una nueva tecnología. Con esos 3 elementos tú no puedes no tener un producto exitoso. Sí. Voy a tener que replanteármelo y ver la posibilidad de transformar también otra cosa. Claro. O de incorporar, hacer un plan, digamos, de incorporación de cosas y seguirlo, digamos. Básicamente yo creo es como una especie de mapa de navegación, creo yo. Es eso, hay que construir ese mapa. Lo que cuesta es como ordenarse un poco, porque claro, uno a veces tiene muchas ideas al respecto y como que cuesta enfocarse. Claro, sin duda. Que yo creo que lo primero tiene que ver en el caso de la creación, yo creo que tiene que ver con el contenido conceptual. Yo creo que eso es lo primitivo, es eso. Mira, el diseño es una metáfora de la sociedad. Cuando tú vas al Museo de la Moneda y ves la muestra permanente de diseño, ¿qué ves? Ves cuero, ves madera, ves cerámica, ves cobre
y ves objetos que simulan el paisaje. Eso es lo que ves. Cuando tú vas a la misma muestra en otro país, en un país donde el diseño está desarrollado, ¿qué ves? Ves otras cosas. Ves la posguerra, ves la idea de la felicidad, ves, qué sé yo, tal vez la incorporación de un movimiento futurista italiano. Ves otro tipo de cosas, porque es una metáfora de la sociedad. Entonces, la pregunta que yo me hago, digamos, es, ¿cómo es nuestra sociedad? ¿De qué manera nuestra sociedad, o nuestro entorno, nuestro territorio, está adentro de lo que yo hago, que para otro pueda ser interesante? Y ahí empiezan a aparecer miles de cosas, como por ejemplo la literatura. Yo soy un fiel, digamos, defensor de la literatura latinoamericana, no solamente chilena. Aquí pasan cosas con las palabras. Entonces, nosotros no lo usamos. Cuando tú vas a otro país, no sé, pues vas a la ciudad donde estaba, ¿cómo se llama esta de las trenzas? Que subía por las trenzas. ¿Cómo se llama? Rapunzel. No, ¿No? no. ¿Quién? Esa que era los Capuletos y los... Ah, Rapunzel. No es Rapunzel, pero es parecida. Ya no me acuerdo, ya sí, ya sé cuál se refiere. Cuando tú vas a esa ciudad, todo gira en torno a eso. Todo. Es como que esa historia no está solamente en la manzana donde está el balcón. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. No está en la manzana de Romeo y Julieta, donde está el balcón, supuestamente. Está en toda la ciudad. Cuando tú vas a ver una casa de Pablo Neruda, está en la manzana donde está la casa de Pablo Neruda. Y ¿no es cierto? Y Pablo Neruda, que está caricaturizado en Chile políticamente, es una figura de talla mundial. Así de simple, porque donde tú vas te dicen, Pablo Neruda. Neruda sale en las películas, lo citan a cada rato. Entonces, es como que nosotros nos vemos lo identitario adentro de nuestra producción, y creo que eso es fundamental. Verona, perfecto. Gracias, Carlos. Verona, así es. La ciudad del amor. ¿Sí? No de Rapunzel, es parecido. Eso, Ya, entonces gracias. yo creo que el punto de partida es la reflexión respecto de tu discurso, de lo que tú quieres entregar a través de tu creación. Sí. Ese es el punto de partida. Okay. La tecnología llega solita, Sí. teniendo ese discurso claro. Y ahora es necesaria siempre. Gracias. Sí, de nada. La Keka quiere decir algo, no sé si está por ahí. Se Porque fue. después. No, ahí Ahí está, está. siempre está la Keka. Hola, Keka. Hola. Sí, bueno, yo soy la Keka. Yo, Fernando, bueno, mi trabajo es totalmente en textil. Yo pinto sobre seda, pero estoy muy ávida de conocer estas tecnologías nuevas, sobre todo de diseño tridimensionales, porque igual quiero ver, porque los pañuelos que yo hago, bueno, van sueltos, pero se pueden volar. Entonces quiero ver la posibilidad de hacer de alguna pieza que los tome o que se puedan enganchar o que se cuelguen. Ahí echar a volar un poco la imaginación. Pero no sé si me entiendes, pero es como, a ver, poner el pañuelo en un anillo, pero puede ser otro diseño, sí, perfectamente puede ser de otra forma, ¿me fijan? Por Sí. ahí. Y también
estoy jugando con el volumen, entonces estoy proyectando mi tela en volumen, así que ahí estoy con las antenitas medias, o sea, proyectarlos en volumen. Bueno, he hecho como prototipos de lámparas de seda pintada, pero enganchada en piezas que yo he armado. Sí. ¿Fija? Interesante, interesante, Keka. Cuando estaba hablando, no sé por qué se me pasó por la mente Fornasetti. Fornasetti, que tú lo debes conocer, ¿no es cierto? Claro. Fornasetti, antes que, bueno, en Estados Unidos dicen que el inventor perdón, en Italia dicen que el inventor del pop art es Fornasetti, ¿no? Y no otro. Pero lo interesante que hay ahí es que Fornasetti no solamente tenía ese tipo de gráfica, ¿verdad? Sino que además inventó el sistema para pasar esa gráfica a objetos sólidos, Claro. ¿no es cierto? Entonces podía ponerlo en un plato, en un paraguas, en un mueble, en lo que fuese, digamos. Con esta iconografía un poco como, un poco Miró, un poco, no sé, un poco de litografía tal vez, ¿no? Sí. Entonces, claro, generó esa suerte de objeto enigmático que uno lo mira y como que lo desea, ¿no? Desea eso, esa cara que te mira con ese sombrero, de esa mujer. Hay un tema muy importante en la creación de objetos, que es el discurso que está detrás. Hace un tiempo atrás me tocó conocer a una persona que se llama Benito Maloso. Benito Maloso era el diseñador gráfico de Fiorucci. Okay. Benito Maloso fue el que se le ocurrió poner un angelito en la ropa. Lo que hizo Benito Maloso al poner ese angelito en la ropa fue básicamente poner toda la producción del Renacimiento y de la pintura italiana adentro de la ropa. Eso fue lo que hizo. Porque en el fondo es como apropiarse, de nuevo, digamos, de Neruda, de Huidobro, ¿no es cierto? De Parra. Entonces, primero está este discurso de comunicación muy potente en el contenido de esa gráfica. Primera cosa. Segunda cosa, cuando tú incorporas un accesorio a este elemento que es textil, claro, es muy interesante porque empiezas a dotar de una funcionalidad nueva a tu producto. Me tocó conocer a una persona a un diseñador autodidacta, hace muchos años atrás, en su taller, y tenía unas figuritas de madera, me acuerdo, en todo el borde de la cantina, ¿no es cierto? Las tallaba, qué sé yo, y las iba poniendo ahí. Y de pronto me llamó la atención una cosita que era como un patito que tenía como un círculo. Entonces yo le pregunté, ¿qué es esto? Y me dijo, no, estoy haciendo el tirador de una cartera, de una fábrica de carteras. Le dije yo, ¿y cómo se llama la fábrica? Me dijo, se llama Mandarina Duck. Una fábrica italiana, milanesa, súper conocida hoy en día, pero en esa época no, era más o menos nueva. Entonces, pero ya estaba el encargo de las partes y piezas al mundo del diseño. Sí. Entonces, o sea, la respuesta a tu planteamiento es un sí absoluto. O sea, yo creo que no hay tiempo que perder en empezar a desarrollar cosas. Por ejemplo, un tema interesante yo descubrí cuando estaba haciendo este triscopio, descubrí una cosa, porque mi problema era cómo yo en un instrumento óptico mantengo el centro si lo voy a desarmar. Y descubrí los imanes de neodimio.
el imán de neodimio es una cosa fantástica porque te mantiene el centro y tiene una fuerza increíble. Hay imanes de neodimio que tienen 3200 Gauss y más, que te pueden reventar un dedo. Es decir, perfectamente tú podrías desarrollar algunos elementos para tus productos, digamos, con imanes de neodimio y carcasas de materiales diversos, ¿no es cierto? Si tú, por ejemplo, tuvieses una de esas impresoras como la que yo mostré, podrías fabricar carcasas de distintos tipos de plástico. Incluso hoy día hay unos muy fantásticos que son recuperados, por ejemplo, recuperados de redes del mar, Sí, de otro tipo de plástico, que mezclan otro tipo de resina. Hay algunos plásticos que son de alta resistencia, pero básicamente tendría que incorporar un trabajo 3D, ¿no es cierto? Y una maquinaria para poder producir estas partes y piezas y empezar a hacer tus prototipos. Hay otra tecnología que yo no la nombré, que es muy interesante. Dame un segundo porque te la voy a mostrar. La tengo por acá. Que es, por ejemplo, yo estaba haciendo esta es una notaria flavensis, ¿no? Pero estilizada. No la podía dibujar y no la quería dibujar porque necesitaba como entender la geometría de ella. Y como era muy curva, cuando yo la empecé a desarrollar, todavía no tenía ese software que mostré recién orgánico. Entonces me costaba mucho construirla en el software, en otro software. Entonces la modelé a mano, ¿no? Pero lo interesante es que posteriormente la escaneé, ¿cierto? ya, Con ok. un escáner, escáner que valen 100 lucas, 80 lucas, uno compra por internet y qué sé yo, y obtuve el volumen 3D. Qué Y buen con ese dato. volumen 3D yo ya podía perfectamente imprimirlo, hacer un molde, un modelo, lo que quisiera. Eh, eso es algo que también se puede hacer, digamos, para poder desarrollar estas cosas. Es decir, partir por el volumen hecho a mano. Sí. Con una técnica más clásica, digamos, de cerámica en frío u otra cosa. Y de ahí pasar al volumen, ¿no es cierto?, tridimensional, y de ahí a estas tecnologías. Bueno, Pero uno tiene que hackear los materiales, qué sé yo, los sí. imanes, ir como mezclando, juntando cosas para poder definir esta tipología de objetos. Ahora, yo creo que se van construyendo en la medida que uno va haciendo, porque yo había diseñado esto, pero después diseñé este otro. Este otro no es lo mismo que esto, pero esto es un monóculo. Y de este monóculo pasé a un bastón. Mira, Sí. entonces uno va saltando de una cosa en otra, ¿verdad? A partir del hacer, del meter las manos. Pero me parece interesante que de pronto partir con un tema, con una temática. O sea, tal vez la temática puede ser el viento, o el clima, o el hielo, o el agua, no sé. Inventarse un tema y de ese tema empezar a hacer el desarrollo de modo tal que no solamente se transforma en un elemento que tal vez te permite cubrirte del viento, sino que también en una idea respecto al viento, o a la importancia que tiene. Entonces, no es solamente el objeto tridimensional, sino que también es lo inmaterial, que es el discurso que está dentro, digamos, de tu expresión gráfica. Yo creo que eso podría ser como una especie de mapa que uno podría empezar a armar, digamos, y empezar a ver cuáles son los elementos que podría incorporar para transformarlo en un proyecto real. Muy bien. Pero partir por una cosa más cercana, digamos. Yo creo que la idea de poder dotar de usabilidad lo que tú haces, como una primera etapa, es súper interesante.
Ujú. Antes que las luminarias, antes. Sí, no, sí, de todas maneras. Así que datos de las maquinarias propias de diseño o los láser, los voy a pedir, ¿ya? Sí, ya, perfecto. Yo me estoy anotando las tareas acá, ¿eh? Así que en nuestra próxima sesión yo voy a tener respuesta para todos los que me hablen ahora. Muchas gracias. De nada. Gracias. Oye, Fernando, estamos súper pasados de la hora. No sé si falta Gustavo, no sé si quieres decir algo, Gustavo, aunque sea pasado de la hora. Que Sería estamos. ideal. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí, Hola, Gustavo. Hola, ¿qué tal? La verdad es que estoy súper como maravillado escuchando todas estas cosas. Yo soy músico y vengo del sector de la música, de todo esto del FIC, pero también soy arquitecto. No trabajo hace muchos años. Egresé el 2013 y no trabajé un año y dejé de trabajar de arquitecto y me metí de lleno a la música y al negocio de la música, se podría decir. Pero hablando de todas estas cosas como de ser autosustentable en cuanto a fabricación de cosas, me animo como... yo tengo un sello discográfico y en este sello discográfico nosotros siempre hemos querido fabricar vinilos. Y hace unos años atrás descubrimos una empresa alemana que está creo que en Bonn y son dos viejitos que tienen una máquina de corte para fabricar vinilo. No tienen la clásica prensa gigantesca que uno necesita prácticamente una fábrica, una industria o un espacio muy grande para tener una fábrica de vinilo y prensar el vinilo, el máster en el metal, el test pressing, y después tener estas bolas de vinilo y qué sé yo. Y estos viejitos te venden la máquina para hacer un vinilo de corte. ¿Qué significa eso? Que yo hago un vinilo, una muestra, al tiempo real que voy escuchando el disco. Entonces está esta máquina que va cortando el vinilo al mismo tiempo que está escuchando. O sea, obviamente fabricar un vinilo se demora lo que dura el disco, prácticamente, como 35, entre 30 y 35 minutos aproximadamente. Pero no existe eso en Chile. No existe esa máquina. Y obviamente hay alguna forma tal vez de operarla. Entonces como que de a poco, medio como un poco como entusiasmando de que la compro, no la compro, aprendo a usarla, no aprendo a usarla. Y lo interesante de estos viejitos es que después voy a buscar el link de esto, estos viejos no te venden la máquina si tú no te vas a capacitar a Alemania para aprender a usar la máquina. Mira. Y creo que eso es lo entretenido, como que incluso hay fotos de esto donde los viejitos estos viven como en un campo y te tienen un mes aprendiendo a usar la máquina. Y tú, de momento que la terminas de usar, la puedes comprar, porque los viejos no dejan que la compres antes. Obviamente creo que tal vez tiene algún costo ese curso, qué sé yo, y después tú te vas con la máquina para Chile o para cualquier parte, y es una máquina, es una caja, no es una cuestión tan grande, es como un kit de harto fierro y unos tubos, qué sé yo, que donde va succionando el vinilo que se va cortando, obviamente, y creo que cuesta como 2.000 euros, 3.000 euros esto, una cosa así. Y con el tiempo me dio entusiasmando para tener esa máquina acá y poder cortar y vender y producir los propios vinilos. Obviamente si hago vinilos, por ejemplo, me piden 300, voy a estar 2 meses fabricando esos vinilos, porque demora mucho. Pero, por ejemplo, hacer tiradas cortas, de repente hay artistas que necesitan no tener tal vez 100, 300 vinilos, sino que tener tal vez un tiraje de 40 vinilos, 50. El formato físico tal vez Claro. no... O tal vez el negocio está en el single. También, claro, ellos también venden, o sea, también se pueden hacer los 7 pulgadas, que son 2 canciones, una canción por lado. En realidad uno puede meter las canciones que quiera el vinilo si uno dura la cantidad, la duración que tiene el vinilo, que son como 30, 35 minutos aproximadamente, el de 12 pulgadas. Después está el EP, que es de 10 pulgadas, que está más o menos 25 minutos, y después está el de 7 pulgadas, que son como 6, 7 minutos en total, como 3 minutos, 4 minutos por lado. Entonces, Es muy interesante, ¿eh? ¿Tú sabes qué material usan? no tengo idea, ¿Qué tipo de pero tecnología es? no tengo idea, pero caché que el otro día descubrí un cabro que vive en Santiago, creo que en Pudahuel, y él fabricó una máquina para hacer vinilos. Pero él corta los discos en cualquier plástico.
Mira. Él hace discos en cualquier plástico. De hecho, para la próxima les voy a ver si tengo esos links para mostrarles acá, porque de repente yo decía como, ¿para qué comprarse una máquina, por ejemplo, en Alemania? Y porque si esto en realidad es como, no sé cómo funciona como estrictamente el proceso, pero yo sé que es una máquina donde capta la música y va la aguja cortando un vinilo a tiempo real, donde va creando el surco del vinilo, y obviamente después cuando uno transmite ese sonido en el vinilo, se escucha lo que... Yo no la conozco, pero me parece haber visto algo en algún lugar respecto de esto que tú estás mencionando. Creo que la, la incorporación de la tecnología al mundo de la música es casi inevitable, ¿no? Siempre la música es tecnología. Yo tengo acá en mi casa un instrumento, un súper antiguo, que no sabía lo que era. Fui a ver a la gente del Ars Antigua aquí en Valparaíso para que me dijeran qué era. Y no supieron lo que era. Eh, y cuando me fui a vivir a Italia, en el Castello Sforza, hay una exposición permanente de violines ahí. Y cuando entré, lo primero que veo en una cúpula es mi violín. Y me enteré que se llamaba Melodiona d'Arco y que era de una época experimental donde el violín era un instrumento de sobremesa. Entonces tenía hilos, por ejemplo, porque se podía angular, ¿cierto?, para tocarlo sobre esta mesa. Tenía trastos de guitarra, o sea, bien peculiar. Entonces, había mucha experimentación en eso, ¿no? Y eso es tecnológico. Por ejemplo, la manufactura de Stradivari es básicamente tecnología. Yo no sabía que una de las características que tenía el Stradivari era lo que sucedía con los hongos en la superficie de la madera, que creaba microcámaras, como pequeñas bóvedas en la superficie interior del instrumento. Tampoco sabía que se había fabricado todas las máquinas, todas las herramientas para poder construirlo. Entonces, en la música siempre está asociada a la tecnología. Y es muy poca la gente que se dedica a ello. Antiguamente, yo estudié violín cuando era niño. Y me acuerdo que en Valparaíso había una calle que se llama la calle Ontaneda, donde estaban los luthiers. Hoy día no hay ni uno, no existe eso. Porque los instrumentos llegan de China, qué sé yo, y si uno le interesa el tema, se queda y empieza a gastar un poco más en construir estos instrumentos. Yo sé que en el sur hay algunos fabricantes de instrumentos, pero creo que hoy en día están las tecnologías como para hacer muchas cosas en la música. El tema de los vinilos, súper interesante, yo voy a investigar un poco, pero lo veo, fíjate, Gustavo, como un punto casi de partida. Hay un arquitecto italiano que se llama, anótatelo ahí, se llama Lorenzo Palmeri. Es un arquitecto músico, es un arquitecto diseñador músico, Lorenzo Palmeri, yo lo conozco. Y es interesante lo que él hace porque improvisa algo, ¿no es cierto? Y es como que lleva el proyecto al mundo de la música. Por ejemplo, él desarrolló un violín de canapa, que es caña. Los italianos usan la caña, la prensan y hacen maceteros, violines, sombreros, lo que sea con la caña. Es interesante la experimentación que él hace desde su condición de diseñador y arquitecto en la música, además de componer. Probablemente puede que él sepa algo de esto también, le voy a preguntar. Pero me parece extraordinario, o sea, me imagino como una especie de casi de inmersión, ¿no es cierto? Para alguien que quiere componer algo, ir a donde ti y salir con su disco fabricado en esta máquina es una cosa bien única, bien espectacular, digamos, como una experiencia de inmersiva, por así decirlo, ¿no? Oh. Creo que
creo que no hay que pensarlo tanto. Creo que hay que meter las manos, hay que lanzarse a hacer esas aventuras, digamos. ¿Mm? Uno no sabe dónde van a terminar, pero generalmente terminan en cosas extraordinarias. Sí, no, es cierto. Mira, ahí te compartí un Instagram de un tipo que es algo súper, súper arcaico, se podría decir, de cómo trabaja. De hecho, creo que el tipo es como bien punky para hacer sus cosas. Y mira, ahí te voy el último link es donde él tiene, donde va cortando los vinilos, como la... Y es un sistema muy arcaico el que tiene, muy artesanal para Bueno, fabricar discos. esa es la máquina que tengo yo acá. Es una máquina de 160.000 pesos. Es una fresadora CNC, Mm. Y chiquita. después, sí, después él tiene otra máquina donde va pasando el audio y fabrica los vinilos. Ah, es exactamente igual a la máquina que yo tengo acá. No alcanzo a darme cuenta qué material es, ¿ah? Es como un plástico, es como un, no sé qué plástico será. Sí, debe ser un plástico de alta definición. Hay un plástico, no estoy muy seguro si se llama maderón, pero es un plástico que se utiliza, son unos paneles prensados, que es como una especie de MDF, pero plástico, 100% plástico, digamos, Ujú. de alta definición. Puede que sea eso. Lo venden las empresas que se dedican a comercializar productos para matricería. Yo recuerdo que la gente de Lioy, estos que fabricaban bisagras, tenían esos materiales. Voy a investigar también en eso, pero mira, es choro el tema, yo lo encuentro muy interesante. Incluso si uno le suma el internet, yo podría grabar mi disco desde acá, ¿no es cierto? Mm. Chao. Sí, entonces, O por desde eso cualquier lugar. he tratado de buscar la forma de cómo no, porque fabricar vinilo en Chile es muy caro, es muy caro. Hay una empresa más que fabrica acá, pero es demasiado caro. Lo hacen afuera todo. Entonces, tal vez buscar como la forma, entre comillas, artesanal de fabricar vinilo y no hacer tirajes tan gigantes y tener autonomía en eso. Oye, súper desafío. Vamos a ver qué sale, Vamos a ver. pero muy interesante. Bueno, quedamos hasta acá por hoy Sí, y sí, cierto, porque estamos requete pasados, pero no importa porque estaba interesante la conversación y también la charla que nos diste, Fernando. Así es que, y qué chico tuviste computadora. ¿qué A los cosa? 16 años, a los 16 años tuviste computador, digo. Muy Súper chico, chico, en esa época no habían, claro. muy chico tuve computador. Que mi papá era aficionado a las cosas tecnológicas, entonces llegaba con máquinas raras y eran juguetes para él, digamos, pero se supone que eran para mí, pero también eran para él. Así que, así que yo heredé, digamos, eso, creo, me gusta la tecnología, pero fíjate que en esa época, cuando yo tenía ese computador, ya existía el primer virus y lo había puesto un joven en un disquete. Nosotros no teníamos disquete, Claro, teníamos cassette, sí, claro, cassette. íbamos un poquito más atrasados. Bueno, todavía, ¿no? Pero, pero la brecha se acorta. Así es. Bueno, entonces la próxima sesión, Fernando, tú vas a tener información sobre lo que conversaste hoy día Por supuesto. con Me María faltó Gino. Carla. Gino. Es que llenos del equipo. Ah, Gino es del equipo. Ya, perfecto. Sí.
llenos del equipo, con la Keka. Entonces, para la próxima sesión conversamos también sobre lo que te manifestaron hoy día como inquietudes, Perfecto. ¿cierto? Y Así otras cosas más. claro que sí, y otras cosas más. Así que nos vemos el jueves entonces a las 6 de la tarde para continuar Vamos con el este jueves. tema tan interesante. Así es que muchas gracias por la asistencia, muchas gracias Fernando, Gino por acompañarnos también, Fernando a ti por toda esta entrega de conocimiento y continuamos el próximo jueves entonces. Ok. Muy Y Nos bien, vemos muchas jueves. Muchas gracias. gracias. Gusto de Chao, chao. interesante, Que estén verte. bien. súper Nos vemos. entretenido, sí. Chao. Chao.